Bueno, es que la primera vez me engañó, pues, ¿verdad? Y sus hermanos, su hermano de Abel, ¿verdad? Y su esposa. Amén, que Dios los bendiga. Me gustó el lema de esta iglesia, ¿eh? ¿Cómo le dice la iglesia? Amén. Ese lema me gustó. Es un buen lema. Amén, que Dios los bendiga. Amén. Hoy tenemos una palabra de parte de Dios para nosotros. Amén. Yo siempre he creído esto, que cuando Dios le va a hablar a alguien, lo cita en el lugar correcto, a la hora correcta. Amén. Entonces Dios sabe por qué. Quizás usted ni siquiera tenía planeado estar en este lugar ni en esta hora, pero Dios tenía una cita divina con usted. Amén. Y quizás otras personas que iban a estar y que no estuvieron hoy, pues que quizás Dios les va a hablar de otra forma a ellos. Amén. Así es que el tema de hoy se llama Todo lo puedo en Cristo. ¿Cuánto es vigilia hoy, pastor, verdad? ¿Dijeron? Asusté a más de uno, ¿verdad? Yo me quedo hasta que yo quiera, dice pastor, yo me voy a las 8:30. No, a las 8 es aquí, ¿verdad, pastor? A las 8. Ok, gloria a Dios. Aleluya. Amén. Vamos a comenzar leyendo la palabra de Dios en el libro de Filipenses capítulo 4 y versículo 4. Amén. Le voy a pedir que se ponga de pie, por favor. Amén. En reverencia a la palabra de Dios. Filipenses 4 y leemos hasta el 7. Amén. Leemos honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. La iglesia de Dios dice, amén. Dice así: regocijaos en el Señor. ¿Cuándo? Siempre. Siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Ahora diga conmigo, todo lo puedo en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Danos sabiduría, danos entendimiento, danos discernimiento, por favor. Llénanos de tu presencia y de tu espíritu. Permite que todos los que estamos aquí reunidos podamos ser tocados por tu Espíritu Santo, podamos ser llenos de tu presencia y de tu palabra. Perdona nuestras deudas, perdona nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes, a ser fieles a ti. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar su lugar. Muchas gracias. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Entonces el tema de hoy es, todo lo puedo en Cristo. Amén. Y este versículo es un versículo muy conocido y a veces muy trillado también por la iglesia. Amén. Todo lo puedo en Cristo. Amén. Y a veces mucha gente lo ocupa más como un tema emocional, ¿verdad? Pero esta palabra es una palabra de Dios y es una palabra poderosa. Amén. Y que todos nosotros debemos de creerla y debemos de vivirla. Amén. Quiero hablarles un poco acerca de la vida de Pablo y es lo que Dios puso en mi corazón. Pablo, sin duda alguna, Pablo es un referente para todo cristiano. Amén. Sí, yo creo que todos aquí conocemos la vida de Pablo, más o menos la historia, ¿verdad? Pablo fue un hombre poderoso, influyente, antes de ser cristiano. Él fue estudiado y preparado en el Sanedrín, fue parte de los fariseos, amén. Estudió a los pies, dice la Biblia, de Gamaliel,
quien fue uno de los maestros de la ley y gran hombre, ¿verdad?, en sabiduría. Pablo perteneció al Sanedrín, que era un grupo selecto, amén. Era un grupo selecto de las personas que podían estudiar, prepararse. También era una de las personas apoderadas, rico. Tenías que tener plata, era como ir a Harvard o ir a una escuela de prestigio. En pocas palabras, era una persona que tenía plata y tenía influencia y tenía poder. Amén. No solamente eso, él dice en la Biblia que era ciudadano romano. Amén. Que yo siempre lo he comparado como que si usted tuviera su green card. O yo. Amén. En ese tiempo valía mucho. ¿Por qué? Cuando estaban una vez, habían arrestado a Pablo, dice la Biblia que lo habían golpeado. Y él le dijo que él necesitaba hablar con la persona que estaba encargado porque él era ciudadano romano. A ellos no les podían hacer nada. Si era judío, sí. Y ellos sabían que era judío, pero si era romano, no. Había como mucho clasismo también, ¿verdad? Entonces, él dice en la Biblia que él fue perseguidor de la iglesia. Él fue un hombre que sabía moverse con influencia. Dice que él tenía cartas, ¿verdad?, de las personas poderosas para poder ir a arrestar cristianos. Amén. Para ser perseguidor de la iglesia. Y no solamente eso, él también tenía una mente equivocada. Porque muchas veces podemos ser religiosos, pero vivir en una equivocación. Él pensaba que servía a Cristo, y él consentía aún cuando mataban a cristianos. Cuando mataron a Felipe, el primer evangelista, dice la Biblia que él estaba en ese lugar. Y él consintió apedrearlo. Y no sabemos que si quizás pues también le dio una pedrada por ahí, ¿verdad? Pero dice la Biblia que cuando el evangelista murió, dice que le echaron sus vestiduras a los pies de Pablo. ¿Verdad? Él no sabía que le estaban echando la unción, el llamado. Amén. No sé si usted alguna vez le cayeron mal los cristianos como a mí, ¿verdad? Amén. Pero un día Pablo se encontró con Cristo. Un día Pablo tuvo un encuentro con Cristo y andaba precisamente persiguiendo cristianos. Andaba precisamente buscando cristianos, dice el libro de Hechos, y los andaba persiguiendo, los andaba azotando y los andaba metiendo a la cárcel los más que pudiera. Él de verdad que los odiaba y como decimos en México, los odiaba con odio jarocho. Amén. Sabía odiar, sabía ser persistente, perseverante. Cuando él se proponía algo en su corazón, él iba y lo hacía. Y más con todo el poder que implicaba él, que arrastraba él. Porque era un hombre influyente. Si estuviera Pablo en este día, fuera influencer, ¿verdad? Pero dice la Biblia que un día él se encontró con Cristo. Y ese día, después de que él venía, traía gente a su cargo. Y la Biblia dice que él era bajito, chaparrito. Pero era un hombre que tenía peso, que tenía poder. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces cuando él predicaba, la gente se asombraba en la forma que él enseñaba, que la autoridad. Pero muchos decían, ese es el que tiene mucho power, como dice. ¿Verdad? Pero Pablo se encontró con Cristo. Y ese día, mientras iba persiguiendo a los cristianos, se le apareció el Señor en su vida. Como algún día se apareció en tu vida y en mi vida también. Amén. Y como ese día fue humillado. Ese día con todo el orgullo y la arrogancia que él iba persiguiendo cristianos a la iglesia de Cristo, se le apareció Cristo mismo y le dijo, Pablo, Pablo, o Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dice, Señor, ¿quién eres tú? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Mire, esas palabras tienen que hacer un eco en tu vida y en tu corazón. Amén. ¿Por qué? Porque Pablo no estaba persiguiendo a Jesús. Jesús ya había sido llevado al cielo.
¿A quién estaba persiguiendo Pablo? A la iglesia, a los del camino. Pero Jesús dice, el que se mete con uno de mis pequeñitos, se mete con... Amén o no amén. ¿Cuántos tienen hijos pequeños aquí? Es chiquita, ¿verdad? Siempre nosotros vemos a nuestros hijos así como... Mire, yo le voy a decir algo y no le diga a nadie, pero mi mamá siempre que me hablo con ella, a veces siempre me dice, ay, mi hijo, tú eres el chiquito. Me dice. Mami, ya tengo 39. Santo Padre. Los acabo de cumplir por si acaso, ¿ok? Hasta me dolió. Pero ya tengo 39 y mi mamá, porque un padre siempre va a ver así con amor a sus hijos, ¿verdad? Sus bebés, sus pequeñitos. Pues así lo ve Cristo usted, el que se mete con uno de mis pequeñitos. Amén. Y Jesús le da la orden, te voy a enseñar lo que es necesario pasar, lo que es necesario sufrir por causa de mí, Cristo le dice, ¿verdad? Le dice, porque dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y comienza a decirle, ¿qué quieres que haga, Señor? Y me entra a Damasco y se te dirá lo que tienes que hacer. Comienza Pablo su vida. Mucha gente, mira, la persona a la que Dios le dijo que tenía que orar por Pablo para que le devolviera la vista, le dijo, estaba orando y le dice, Señor, no. Yo sé que él anda persiguiendo cristianos y los mata y los mete en la cárcel. Jamás, déjalo ciego. Amén. Pero él tenía miedo porque todos ellos sabían quién era Pablo. Sabían que él era una persona malvada. Amén. Entonces, el Señor lo envió. Lo levanta con poder, con unción. Muchos de los cristianos todavía no le creían que él se había hecho cristiano. Desconfiaban, dudaban de él. Como quizás cuando usted se convirtió. Muchos decían, ¿a poco así? ¿En serio? Me acuerdo de una vez que yo, cuando recién me convertí, un amigo mío me decía, te doy 3 meses, me dice. Y yo, me estás dando poco, le digo. Y sabe que Dios puso una palabra en mi corazón que nunca se me olvida. Y le dije, ¿y a Dios cuánto le das? Le dije. Y me dice, con Dios yo no me estoy metiendo. Me dice, el que se mete con un hijo de Dios se mete. Oh, Dios. Amén. Entonces, Pablo es llamado, es ungido, es enviado. Pablo comienza a obedecer, pero comienza a sufrir por causa del evangelio. Comienza a vivir lo que él mismo provocaba en los cristianos anteriores. Mire cómo es la vida. Mire cómo es la vida. Y mire cómo es Dios. Pero esa es la grandeza del evangelio. Esa es la grandeza del evangelio, que Dios es capaz de transformar un corazón duro, un corazón orgulloso, un corazón insensible en un siervo de Cristo. En una persona que perdona, que sirve, que ama. Amén. Si hay alguien que peleó batallas, y puso en riesgo su vida propia, es Pablo. Y sin duda alguna, los cristianos, tarde o temprano pasaremos por un desierto, pues es necesario. Amén. ¿Cuántos saben que los desiertos son necesarios? Amén. Es necesario. ¿Por qué? Jesús fue llevado al desierto, amén o no amén. Jesús oraba en el desierto. El pueblo de Israel, cuando antes de entrar a la tierra prometida, Dios los pasó por el desierto. Y la palabra desierto, no sé si usted ha pasado por uno, pero yo pasé por uno y hasta ahorita lo tengo en mi mente bien clarito. Como si fuese aquel día. En el desierto hay soledad, hay escasez, hay tristeza, hay nostalgia. Amén. Hay frío, hay hambre, hay calor. Porque en el día, un calor infernal, y en la noche, Dios le bendiga, hermano Sammy, ya lo vimos todos. Bienvenido. ¿Cómo le dice la iglesia? Bienvenido. Amén. Quería pasar desapercibido, hermano Sammy. Dios le bendiga, mi hermano. Amén.
Entonces hay de todo, pero todo eso es usualmente negativo. Pero acuérdese que Dios solamente pasa al desierto a los que Él ha llamado. Amén. Si Dios lo llamó a usted y está pasando por un desierto, o pasó por un desierto, y si no ha pasado, pues déjeme darle la buena noticia. Dios, al que ama, lo pasa por el desierto. Pero en el desierto vas a ser preparado, vas a ser enseñado, fortalecido, y Dios va a obrar en tu vida. Amén. Entonces, dice la Biblia, nos enseña que el Evangelio de Dios es completo. El Evangelio de Dios completo, es sufrido. Amén. Y yo siempre le he dicho a la iglesia, si a usted cuando lo evangelizaron le dijeron, ven a Cristo y se te acabarán tus problemas, déjeme decirle que le engañaron. Amén. Eso de pare de sufrir. Está en la iglesia equivocada. Amén. Si usted está... Porque la Biblia dice que el amor es sufrido. Pero es bueno el amor. Amén o no. Amén. ¿Cuántos han estado enamorados? ¿O no? Cuando usted ama, usted sufre. Voluntaria o involuntariamente. Usted sufre, pero ahí está. Señor. Aleluya. Esa fue revelación, ¿no? Que el que entendió, entendió. Usted sufre, pero ahí está. El amor es sufrido. Es benigno, es bueno. Bueno, mire. El evangelio completo es, dijimos, ¿qué? Sufrido. Va a tocar sufrir. Va a tocar llorar. Pero nadie se muere por llorar. Amén o no amén. Cuando Jesús estaba a punto de ir a la cruz, ¿usted cree que él sufrió o no sufrió? Claro. Él es de venir, dice, él descendió del cielo, él estaba en el cielo. Él descendió, dejó su trono de gloria, ¿verdad? Dice la Biblia que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de él mismo y tomando la condición de hombre, se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, el servidor de todos. Después de ser el rey de reyes y señor de señores, nos enseñó cómo ser un siervo. Se humilló a sí mismo y a sus discípulos le dijo, porque los discípulos andaban buscando grandeza. Pero le dijo, el que quiera ser grande en el reino de Dios, humíllese. El que quiera ser mayor de todos, que sirva a todos. Usted sabe que el otro día hablaba, Dios me ha dado la bendición de poder enseñar, ¿verdad? En la academia, estamos cursando la academia ahí en la iglesia de Azuripar con Pastora Sonia, ¿verdad? Y me ha dado Dios el privilegio de estar dando clases ahí y aprendiendo, porque uno nunca deja de aprender. Y algo que les decía el otro día a los hermanos, es que usted sabe, muchas veces la gente ve a pastor, por ejemplo, yo les puse ejemplo a Pastor Roberto, ¿verdad? Muchos a veces anhelan su posición, pero le digo, honestamente no saben lo que pide. Como Cristo le dijo a sus discípulos, no saben lo que pide. Porque muchas veces vemos solamente la autoridad, pero la autoridad no se gana por una posición, se gana por el servicio. Amén o no amén. Una vez más le voy a decir, la autoridad no se gana por la posición, se gana por el servicio. ¿A cuántas personas le respetan a usted? ¿A cuántas personas lo tienen porque les ha servido? Amén o no amén. Y entre más sirve usted, más autoridad tiene. Amén. Entonces dice, no hay nada mejor. La Biblia nos enseña que el Evangelio de Dios es completo, es sufrido, pero es bueno. No hay nada mejor en este mundo que servir a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice, no hay nada mejor en este mundo que servir a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, punto número 1, ¿cómo luchar contra las adversidades? ¿Cómo lucha usted? ¿Cómo luchan los legendarios? De rodillas, ¿verdad? Dice la teoría. Aunque a veces la práctica es diferente, ¿verdad?
pero la teoría dice que de rodillas. Amén. Dice la Biblia, el versículo que leímos, pues el gozo del Señor, gózate en el Señor siempre, perdón, el versículo que leímos, gózate en el Señor siempre. Y se lo repite Pablo, el versículo 4 que leímos dice, regocijaos en el Señor. ¿Cuándo? Siempre. Otra vez digo, regocijaos. Cuando Dios le repite algo es porque usted tiene que poner atención. Amén. Pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y si usted tiene mucho gozo, usted tiene mucha fuerza. Y si usted tiene poco gozo, usted tiene poca fuerza. ¿Y sabe por qué? Eso tiene que ver con el ánimo. Eso tiene que ver con la forma en que usted mire su situación. Amén. Se lo digo así. Y la única forma en que usted cambie su forma de pensar o su forma de mirar las cosas es cuando usted lo ve a través de los lentes del cielo. Amén. No como usted se mira o como la gente lo mira, como Dios lo mira. Amén o no amén. Se lo pongo así. Cuando Jesús estaba hablando con sus discípulos y le dijo, ¿quién dice la gente que soy? Bueno, unos dicen que eres el profeta, otros que eres el Mesías, otros que eres un mentiroso. Porque la gente, muchos opinaban que él era un farsante. Otros dicen que eres un carpintero. Otros dicen que eres un pobre. Y Jesús les dice, ¿y ustedes? El único que habló fue Pedro. Amén. Nada más era para ver si están atentos. El único que habló fue Pedro. Y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Y le dijo, bienaventurado eres Pedro. Eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mire, en otras palabras le dijo, te pusieron los lentes espirituales ahorita y acabas de mirar lo que Dios mira. A Jesús mismo lo miraban muchos como un carpintero, otros como una persona que estaba levantando una secta, otros como un mentiroso, otros como un usurpador, otros como una buena persona, otros como un profeta. Pero a Pedro le fue revelado que Jesús era el Hijo de Dios. Una cosa es ser un profeta y otra cosa es ser hijo. Santo. Una cosa es ser un anunciador, otra cosa es ser hijo. Por eso la Biblia dice, regocijaos en el Señor siempre. ¿Por qué? Porque usted es un hijo. Porque usted es una hija de Dios. Porque usted no es hijo de cualquier persona. Usted es un hijo del Rey, de reyes y Señor de señores. Amén. De acuerdo a los lentes del cielo. Amén. Mucha gente puede mirar cosas negativas en usted o de usted. Amén. Pero cuando alguien lo ve con los ojos del cielo, va a poder mirar una obra en progreso. Amén. Gloria a Dios. Siendo transformado. Sí, Señor. Amén. La Biblia dice que Pablo, el que era perseguidor, se volvió en perseguidor. ¿Vea? La vida da vueltas. Iba a decir la alabanza, dice la vida te da sorpresas, pero eso no era una alabanza, ¿verdad? Se la sabe, ¿verdad? Por eso, a ver. Aquí fue, ¿sí? Ok. Dios está hablando entonces, ¿no? Como el otro día dije algo de un ratón y después me dijeron, pero no sé por qué Dios pone palabras en mi boca, pero entonces Pablo pasó de ser un perseguidor de ser cazador a ser presa. Amén. Pero Pablo sabía quién era en Cristo. Pablo sabía quién era en Cristo y sabía que el mismo Cristo le dijo que tenía que sufrir.
Te voy a enseñar lo que es necesario sufrir por causa de mi nombre. Amén. ¿A quién le gusta sufrir aquí? A nadie. Claro que no. A mí no, a mí tampoco. No crea que a mí sí. Pero el sufrimiento es necesario. El sufrimiento es un maestro. Se lo digo. Muchas veces a nuestros hijos queremos evitarles el sufrimiento. Pero hay muchas cosas que se aprenden solamente a través del sufrimiento. Mira, la Biblia dice que aunque Jesús era hijo, aprendió obediencia a través del sufrimiento. ¿Amén o no amén? Todos los papás voltean a ver a sus hijos, ¿no? ¿Ya ves? Dígame. O el codacito por aquí abajo. Amén. Aunque era hijo, tuvo que sufrir. Aprendió a obedecer, aprendió a caminar en obediencia. Y mire, había cosas que Jesús mismo, él mismo dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad del Padre, del que me envió. Las palabras que yo les digo no son mías, son de aquel que me envió. Siempre anduvo caminando en obediencia. Mientras usted camine en obediencia, no se preocupe por nada. Amén. Porque Dios está con usted. Y Romanos dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces él caminaba obedeciendo, Él, mire, en una ocasión, es que Pablo tiene tantas historias, en una ocasión él tenía que ir a predicar. Y tenía que descender a Jerusalén y le dijeron, no vayas. Bajó un profeta y le dijo, así va, con este cinturón, le van a dar a aquel que es dueño de este cinturón. Va a ser golpeado. Y los hermanos comenzaron a decirle, dice que se fueron a despedir a la playa con Pablo. Y en lugar de mandarlo, amén, vamos a orar por ti, le dijeron, no vayas. No vayas, Pablo, por favor. Casi le decían, ten misericordia de ti mismo. Pero una persona que está lleno de Dios, sabe que cuando Dios te envía, Dios te respalda. Amén. Cuando Dios te envía, Dios te respalda. Y Pablo le dijo, ¿por qué lloran, hermanos? Porque yo no solamente estoy dispuesto a sufrir, sino a dar mi vida por Cristo. Porque Cristo dio su vida por mí. Y con esa valentía, no le estaba mintiendo. Pablo después narra. Vamos a seguir adelante. Pero mire, cuando Pablo llegó a la cárcel, ellos iban a ir a un lugar, el Espíritu Santo les habló, les dijo, no vayan para allá, los mandó a otro lado. Estando en ese lugar, predicando el Evangelio, los agarraron a Pablo y a Silas. Solamente les resumo la historia, amén. Si usted quiere todo el libro completo, le recomiendo el libro de los Hechos. Hechos de los Apóstoles, la vida de Pablo, las cartas de Pablo, amén. Gloria a Dios. Hechos 16:25, a ver si me ayuda mi hermano. Hechos 16:25. Dice así. Ellos estaban en la cárcel. Amén. Si le regresamos uno, hermano, 24. Amén. Otro antes, hermano, para que entendamos. Mire, dice así. Después de haberles azotado mucho, a Pablo y a Silas, estamos hablando de ellos, dice, los echaron. ¿Dónde los echaron? A la cárcel. ¿A dónde andaba poniendo Pablo a los cristianos? Amén. Le dieron una, decimos en nuestro país, ¿verdad? Una tacita de su propio chocolate, ¿verdad? Dice, echándoles en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Sigue adelante. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. Hágale cuenta del puro chapo. Y les aseguró los pies en el cepo. ¿Ok? Al que sigue.
Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Mire, eso sí es de locos, amén o no amén. Y esta oración de medianoche me recordó la oración de los legendarios, oración a medianoche. Dice a medianoche. Digo, Santo Padre, a medianoche es cuando apenas vas agarrando el sueño más delicioso. Amén o no amén. De las 12 a las 2 de la mañana a las 3 es el sueño más rico que te puedes echar. En serio. Y vencer ese sueño es casi imposible. ¿Cuántos dicen amén? Los que no oran en la noche. Es de verdad, o sea, para orar a esa hora, usted tiene que tener realmente voluntad. Amén. Voluntad de hacerlo. Tiene que tomar la convicción y decir, sí lo voy a hacer, y usted lo hace. Y el Espíritu Santo viene, lo llena y después se le hace como si fuera mediodía. Pero vencer eso, a medianoche, no estaban en un lugar cómodo, no estaban en una banca, no estaban en su casa con alfombra, o no estaban en su cama, ¿verdad? Como una vez le digo a un hermano, hermano, póngase a orar. Es que lloró acostado, hermano. Estaban en el cepo. Estaban en el calabozo de más adentro. Estaban atados con grilletes, con cadenas. Por servir a Cristo. Por obedecer a Cristo. Por predicar la palabra. No habían hecho daño a nadie. Andaron predicando el reino de Dios. Y fueron a ese lugar. Pero como Pablo sabía y tenía los lentes del cielo, dijo, bueno, si Dios me tiene aquí, es porque Dios va a hacer algo aquí. Y yo le digo algo de parte de Dios. Si Dios lo tiene aquí, es porque Dios va a hacer algo aquí. Amén, amén. Si Dios lo llamó, es porque Dios lo va a usar. En el nombre de Jesús. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a Romanos 8:28. Amén, un amén. Ok, comenzaron a cantar, comenzaron a orar. Y después dice, pues a ver, échate una ¿de cuál cantamos hoy, hermano? Una adoración, échate una de Marcos Witt, vamos a decir, ¿no? Ponte una de Marcos Witt. Dios ha sido bueno. Comenzaron a adorar. Dice la palabra de Dios. Vamos al siguiente versículo. Entonces, sobrevino, ¿cómo? De repente. Esa palabra de repente, ¿a qué le recuerda eso? Pentecostés, amén o no amén. Avivamiento, poder del Espíritu Santo. Porque usted no necesita otra cosa, solamente necesita un de repente de Dios. Dios puede cambiar su situación, no importa en qué lugar se encuentre usted. Dios puede cambiar su vida, no importa en qué lugar se encuentre usted. No importa si usted está pasando por tristeza, por angustia, si usted piensa que está en el pozo de más adentro, si usted se encuentra atado con grilletes, con cadenas, la Biblia dice que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Pero solamente necesitamos un de repente de Dios. Y ese de repente es provocado. Ese de repente es provocado. Amén. Dice la Biblia que en ese momento cuando vino el de repente del Espíritu Santo en Pentecostés, estaban unánimes juntos. Y ellos eran dos. Pero la Biblia dice, donde están dos o tres congregados en mi nombre. Ellos tenían su culto ahí. Amén o no amén. Ellos tenían su culto ahí. ¿Qué no podemos hacer nosotros aquí? Mire, yo alabo a Dios. Mucha gente adora a Dios en las multitudes, pero ¿sabe dónde se dan los verdaderos adoradores? Cuando adoran de verdad. Cuando no esperan una música, cuando no esperan que alguien que le haga descender del cielo. No, cuando dicen, yo vengo a adorar a Dios. Yo vengo a la casa de Dios y no vengo a ser un espectador. Yo sé a quién vine a ver. Yo sé a quién vine a adorar. Yo sé a quién le vine a dar gloria. Yo sé quién me llamó.
Amén. Se lo digo. El otro día estaba hablando con un hermano. No le voy a decir su nombre. No es de aquí. Eso no es de aquí. Es de por allá, por allá por Redman. Más allá. Le digo, un verdadero adorador no se ve cuando está en un altar. Un verdadero adorador se ve cuando no está en un altar. Porque del altar muchas veces puedes subirte. Santo, sí, Señor. Pero un verdadero adorador adora en todo momento. Amén. Gloria a Dios. Adora en su casa, en su trabajo. Aleluya. Clama a Dios en su tristeza, en su angustia, en su soledad, en su sufrimiento. Clama a Dios en su dolor. Un verdadero adorador clama a Dios en su peor crisis. Seguimos leyendo. Dice, de repente, un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hay una revelación ahí poderosa. Cuando usted adora, no hay ninguna cadena que pueda resistirse. Santo. La adoración trae rompimiento. Amén. La adoración trae libertad en el nombre de Jesús. La adoración, hay poder en la oración, en la alabanza, cuando usted alaba a Dios, cuando usted bendice a Dios. Mire, es cierto que nosotros somos emocionales. Amén. Todos nosotros tenemos sentimientos, emociones. Usted se entristece, yo también. Usted tiene debilidades, yo más. Usted tiene alegrías, usted a veces está al 100, al 50 y a veces, ¿verdad? En rojo. Amén. Y a veces no, cuando usted está en cero, cuando usted está en 1%, a veces no tiene ganas de adorar. Sí, Señor. Y eso es normal, eso es natural porque es un ser humano. Eso es normal. Pues si no fuera un robot de Elon Musk. A veces que digo cosas yo. Sería inteligencia artificial. Pero cuando usted no tiene ganas de adorar, le tengo un versículo en la Biblia. Amén. Por un buen adorador, un gran adorador, que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Que él decía, alma mía, alaba a Jehová. Alma mía, alaba al Señor tu Dios. No olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que te corona con sus favores. Él es el que sacia de bien tu boca de manera que te rejuvenezcas como las águilas. Alma mía, alaba a tu Dios. ¿Sabe por qué? Él está hablando a sí mismo. Él no le estaba hablando al hermano, hermano adora, hermano alaba. No, alma mía, alaba a tu Dios. Y cuando usted no tenga ganas de alabar ni adorar a Dios, acuérdate de dónde Dios te ha sacado. No olvides lo que Dios ha hecho por ti. No olvides de dónde Dios te sacó, cuando Dios te sanó, cuando Dios te llamó, te libertó. No olvides dónde estabas. Alaba a tu Dios. Alaba a tu Dios. Y dice que comenzaron a ser libres. Comenzaron a ser libres. Se rompieron todas las cadenas, se abrieron todas las puertas. Y de repente el carcelero, cuando paró el terremoto, ¿y qué pasó aquí? En ese tiempo, si se escapaban los presos, el que no se escapaba era el carcelero, lo mataban. Con su vida respondía por la vida de ellos. Cuando vio todas las cadenas libres y todas las puertas abiertas, dijo, se iba a matar él mismo. Ahí está en su Biblia, se la recomiendo, está buena la historia.
Amén. Ahí está. Ok. Dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Amén. ¿Qué sacó? ¿Y qué iba a hacer? Ok, dice, y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. El siguiente, hermano, porque ya. Dice, mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Miren, la adoración provoca salvación. El que sigue. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Mire, el que los tenía, quizás le había dado unos buenos macanazos, ¿verdad? Cuando los iban metiendo atados, y usualmente un policía no te trata bien cuando te lleva a la cárcel, ¿verdad? Y después postrado ante él, dice, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo que hacer para ser salvo? El que sigue, ahí terminamos, mi hermano. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Llegó el Espíritu Santo y trajo avivamiento a ese lugar. ¿Dónde? En una cárcel. ¿Dónde? En una prisión. ¿Dónde? En el cepo de más adentro y con los predicadores encadenados de los pies y de las manos, con grilletes, hermano. Así estaban los predicadores. Pero hay una alabanza que dice que Jesús rompe las cadenas. Amén. Señor. Que Jesús rompe las cadenas. Que Cristo rompe las cadenas. Y que hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, no te preocupes por nada, dice la Biblia. Pero sí ora por todo. Amén. Porque a veces va a decir, no me dijo el pastor que no me preocupara, yo me voy a dormir y ahí mañana a ver qué pasa. No se preocupe por nada. Preocuparse es estar afanado por algo que no ha pasado todavía. Preocuparse. No se preocupe, ocúpese. Ocúpese. Si su problema tiene solución, ¿para qué se preocupa? Si su problema no tiene solución, pues ¿para qué se preocupa? Pues no, preocupándose no lo va a solucionar. Pero sí ocúpese. Encamine, ponga delante de Dios todos sus caminos. Amén. Dice Filipenses 4:6 al 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acciones de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y no te afanes por nada. Dios espera escuchar tus peticiones. Dios espera escuchar tu voz. Dios sabe de las cosas que usted tiene necesidad. Y que Dios sabe sus problemas, sus situaciones. Dios todo lo conoce. Dios todo lo sabe. Amén o no amén. Pero Dios, para poder intervenir en su vida, necesita de su fe. Su fe es el vehículo para que pueda llegar la ayuda a su vida. Dios puede hacerlo. Dios quiere hacerlo. Ahora, a veces que queremos que Dios lo haga a nuestra forma. ¿Y sabe para qué sirve la oración? No es para que Dios lo haga no es para que Dios lo haga a nuestra manera. Amén. Es para que nosotros podamos entender que eso tiene un propósito de parte de Dios y que Dios lo va a hacer a la forma de Él. Amén. Jesús le dijo, Señor, yo no quiero ir a la cruz. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Estaba angustiado hasta la muerte. Estaba triste
estaba desanimado, se sentía solo. Él sabía lo que le esperaba. Él sabía que iba a ser bofeteado, humillado, que iba a ser azotado y que iba a culminar entregando su vida en sufrimiento, que iba a ser colgado en una cruz. Él sabía exactamente lo que iba a pasar. Mire, si yo le digo a usted, el día de mañana van a hacer un viacrucis aquí en Manascuan, ¿verdad? Y usted va a ser el Cristo. Y usted lo van a colgar. Todo el que quiera le va a poder patear, azotar, de todo. Y usted qué diría, que vaya el pastor. Amén. Amén o no amén. Siempre mandamos al líder, ¿no? Pero Cristo sabía lo que iba a pasar. Pero Cristo no quiso desobedecer al Padre. Él fue y oró, Señor, pasa de mí esta copa, si es posible, Señor, pasa de mí esta copa. No la estaba pasando bien en el Getsemaní. Dice que estaba orando y clamando de tal manera que él, como su sudor eran como gotas de sangre. Estaba tan angustiado, tan preocupado. Y con sus intercesores atrás, bien poderosos, que le dijo, oren por favor, oren por mí. Y yo voy a orar más allá adelante. Y ahí están los intercesores. Y regresa y, ¡hey! Mis guerreros de oración. Santo Dios. Espero que si usted es un guerrero de oración, se levante a orar. Amén o no amén. A medianoche esas oraciones son poderosas. ¿Qué fue lo que les atacó? El sueño. El sueño. Estaban cansados, estaban cargados. Amén. ¿A usted le da sueño cuando quiere orar o no? ¿O nada más a mí? Pero si usted ve una buena película o su teléfono, Santo Padre, revelación, ¿verdad? Se va el sueño. Y dice, bueno, lee mi Biblia. Y otra vez regresa. Ese sueño. Y no es como el sueño del soñador, ¿verdad? De José. Entonces dice en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero y todo lo que es, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable y todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. No te enfoques en los problemas solamente. Amén. No se enfoque en los problemas solamente. Todos en esta vida tenemos problemas. Amén o no amén. Pero cuando usted se enfoca en los problemas solamente, usted deja de tener visión de su alrededor. Cuando usted se enfoca solamente en algo, entre más enfocar es solamente mantener la mirada en ese lugar, ¿verdad? Como cuando usted le da zoom, ¿verdad? Para enfocarse, para ver en detalle. Y a veces nos enfocamos mucho en los problemas. Y cuando usted se enfoca mucho en sus problemas, deja de mirar a su alrededor. Y usted más de cerca lo ve y lo ve más grande ese problema. Lo ve más grande, más invencible. Y entre más se enfoca en su problema, ve más grande a su problema y ve más pequeño a su Dios. David lo sabía. David lo sabía cuando fue a pelear contra Goliat. Dice la Biblia que el pueblo de Israel estaba tan enfocado en ese gigante que se olvidaron quién era su Dios. Y ese problema cada día les salía a decir en la mañana y en la tarde, denme un hombre, denme uno, el que me venza, nosotros vamos a servirle, pero si yo les venzo a ustedes nos van a servir a nosotros. Y todos ellos comenzaron ahí, y ese problema cada día le gritaba, ese gigante cada mañana, cada tarde, como muchas veces nuestras situaciones.
Cada que te levantas, cada que te acuestas, ahí está eso en tu mente. Cada que te recuerda que Él está ahí, que Él está ahí para vencerte. Pero ¿qué tienes que hacer? No tienes que hacer como Saúl, ir a esconderte y que tu ejército resuelva. No tienes que esconderte. Tienes que hacer como el rey David. Exacto. Que le dijo, tú estás grande. Y les dijo David, hey, ¿por qué me mandan a este niño? Mándeme un hombre, le dice, santo Dios. ¿Y por qué acaso soy un perro para que vengas a mí con piedras y palos? Le dijo David. Lo estaba menospreciando, lo estaba humillando con sus palabras. Pero David sabía quién era. David tenía una identidad porque él pasaba tiempo con Dios. Porque él pasaba tiempo con Dios adorando a Dios en el desierto. Porque él pasaba tiempo con Dios y él sabía quién era su Dios. Él conocía, no era como el pueblo de Israel que en ese tiempo no servían a Dios. Él sabía quién era Dios y dijo, bueno, tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y tú te has metido con mi Dios, tú te has levantado y te has metido con el pueblo de Israel, pero en el nombre de Jesús mi Dios te va a derrotar en este día. En este día, le dijo, hoy, no mañana, no pasado, hoy. Y comenzó la guerra, y comenzó David. ¿Verdad? Algo que me sorprende, cuando el mismo rey Saúl se enteró que David quería pelear contra el gigante, también Saúl lo menospreció. También Saúl le dijo, pero ¿quién eres tú? Eres muy joven. No se acordaba que él le espantaba a los espíritus cuando lo atacaba. Mire, qué poca memoria tiene. Mire, dice en la Biblia que le dijo, eres muy joven. Y él es un guerrero. Él es un campeón. Y tú eres un niño. Y le dijo, no, mi señor. Porque su siervo también es pastor de ovejas. Y cuida las ovejas de su padre. Y cuando viene un lobo, cuando viene un oso, cuando viene un león, este siervo va y se la quita de su boca. Y no importa si fuese oso, si fuese león y si fuese un león. Este hombre que ves aquí va y se las arrebata de su hocico. Y el mismo Dios, dice, el mismo Dios que me libró de la boca del león y de la boca del oso, es el mismo que me va a entregar este filisteo en el nombre de Jesús. Mire, cuando usted ve un gigante frente, acuérdese los gigantes que Dios ha derrotado para que usted esté aquí hoy. Acuérdese de lo que Dios ha hecho en el pasado y que esta vez no va a ser diferente. Porque la Biblia dice que Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Mucha gente piensa que los milagros se acabaron. Pero yo creo que no. Yo creo que Dios sigue siendo Dios. Amén. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Amén. Él es Dios. Punto número 3. Y este es el último punto que leemos. Amén. Pastor dice que ya se tiene que ir. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Dice, en Cristo todo es posible. Amén. En Cristo todo es posible. Mire, en 2 Corintios 11:23, se lo voy a leer hasta el 30, y ahí lo leemos de corrido. A ver, acompáñame ahí, o en su Biblia. Amén. Dice así, ¿son ministros de Cristo? Está hablando Pablo también. Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, está hablando Pablo, y se está comparando porque no querían aceptar que él era un apóstol. No lo querían aceptar que él era apóstol. Y le dijeron, oh, no, es que tú no eres apóstol, ellos son apóstoles. Y comenzó ahí, y dijo, ok, yo no soy apóstol. Pues para ellos no, pero para ustedes sí, porque yo los formé a ustedes. No soy siervo de Cristo, y comenzó a decirles. Entonces, solamente para que ustedes entiendan lo que estamos hablando. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno.
Multiplique 39 por 5. Los que traen calculadora, porque todos quedaron recalculé. 195 latigazos había recibido. ¿Cuántos quieren uno? Amén. Dice, en peligro de cárcel, azotes más 40, he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara. Así va contando. Una vez apedreado. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligro en el mar, peligros entre los falsos hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Porque también hay. La Biblia dice, no yo. La Biblia lo dice. Los falsos hermanos. Amén. Quisiera saber quién está en su mente ahorita. Veo a todos pensando en alguien, pero no sé a quién es su dedicatoria. Amén. Entonces dice, ¿dónde me quedé? Peligros entre falsos hermanos. En trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Amén. ¿Quién se enferma y yo no me enfermo? ¿A quién se hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, dice, me gloriaré en lo que es mi debilidad. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué se gloriaba él en eso? Porque el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bástate mi gracia. Porque Pablo, en su vida pasada, dependía de su poder, de su fortaleza, de su influencia, de su dinero. Pero cuando comenzó a caminar en Cristo, todo eso tuvo que ponerlo a un lado. Y todo su conocimiento, y toda su sabiduría, y todos sus amigos. Amén. Todo lo que él tenía como valioso, dice, lo he puesto por basura. Para servir a Cristo. Amén. Sí, Señor. Para servir a Cristo. ¿Usted cree que él no fue tentado a regresar a su vida pasada? ¿Usted cree que él no se acordaba de todo la grandeza que él había estado y después estar en un cepo maloliente con todos los presos? Pero ¿sabe qué? Él sabía para quién lo hacía. Él sabía para quién lo hacía. Él sabía quién lo había llamado. Y te voy a decir algo, lo que no te mata te fortalece. Amén. Amén. Pablo decía, mire, después de que leemos, es un poco, no es todo lo que, es un poco, una pequeña probadita de todo lo que vivió Pablo. Pero después de haber vivido todo eso, después de haber sufrido, mire, Pablo era tan grande la unción que Dios había depositado sobre él, que Pablo dice en la Biblia que la gente le iba a ver y se llevaba sus prendas y las ponían sobre los enfermos y los enfermos se sanaban. Pero Pablo oró 3 veces para que yo lo sanara. Y dice que la Biblia que el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, cuando Pablo vivió todo eso, y le escribe a los Filipenses 12 y 13, amén, Filipenses 4:12, vamos a leer, y 13, gloria a Dios. Dice así, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. ¿Y qué escuela?
¿Qué escuela? La escuela de la vida es la mejor maestra. Amén. Cuando usted esté pasando por un sufrimiento, acuérdese de estas palabras. Usted está en la escuela de Dios. A usted le toca aprender. ¿A qué va la escuela? Aprender. Usted está en entrenamiento. Dios lo está formando. Dios está formando a su próximo Pablo, a su próximo David. Dios lo está formando. Dice, por todo y en todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Porque en la cárcel no le daban de comer. Me imagino yo, ¿verdad? No era un hotel 5 estrellas. Así para tener abundancia como para tener necesidad. El que sigue. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén o no amén. Usted ahora puede ver la dimensión de ese versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si usted piensa que no lo puede todo, pues quizás ustedes no. Pero dice la Biblia que para el que cree, todo es posible. Solamente no deje de creer. No deje de servir a Cristo. Recuerde que usted no le sirve al hombre, le sirve a Cristo. Recuerde que el hombre no dio la vida por usted en la cruz del Calvario, la dio Cristo. Y Él es fiel. Amén. Póngase de pie, por favor. Aleluya. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya.